Cabildeo presenta Informe Especial con Amalia Pando. Un saludo cordial para todos ustedes. Saúl Tito Apaza ha sido detenido en las últimas horas en la localidad yungueña de La Asunta, acusado por el coronel William Cordero de la FELC-C por tenencia de explosivos, cosa que no se ha comprobado. Pero ese fue el pretexto para detenerlo. Fue torturado durante toda la noche en una fotografía que muestra el rostro y los brazos y las manos completamente destrozados, ¿no? En ese color verdoso, eh, plomo, ¿no? Un rostro que ha sufrido una golpiza terrible, acurrucado en un rincón, gracias al policía que le tomó esta fotografía y que la ha hecho circular por las redes sociales. Ha sido machacado Saúl Tito Apaza con un solo objetivo, decir dónde se encontraba Sergio Pampa. Y fruto de la golpiza y de la tortura, porque esto es tortura, seguramente dijo dónde podían encontrar a Sergio Pampa, y Sergio Pampa también ha sido detenido en las últimas horas, ha sido traído a La Paz y en este momento debe estar siendo torturado. ¿Quién es Sergio Pampa? Es el segundo hombre de ADEP Coca. Después de la detención de Franklin Gutiérrez, quedó a cargo de ADEP Coca Sergio Pampa. Entonces es imperativo para el gobierno detenerlo, acusarlo de terrorismo y, por lo tanto, inhabilitarlo políticamente para la conducción de ADEP Coca. El gobierno viene ya casi un año y más en el interés de desbaratar la organización independiente de los cocaleros de los Yungas, que se han aferrado a ADEP Coca y al mercado legal de la coca en Villa Fátima. El gobierno ha intentado imponer una directiva a dedo, ha intentado ocupar con policía el mercado legal de Villa Fátima y nada de eso ha podido. Entonces ha optado por detener a Franklin Gutiérrez, quien está acusado de un crimen que no cometió. La propia fiscalía reconoció que no tiene ninguna prueba, pero sigue detenido. Y lo propio harán con Sergio Pampa. ¿De qué lo acusan? También de otro crimen que no cometió. Le recuerdo un poquito de qué crimen se trata. El 12 de junio pasado, cerca de un río en el municipio de La Asunta, apareció el cuerpo sin vida de Eduardo Apaza, dirigente secretario de Hacienda de COFECAI, el Consejo de la Federación de Campesinos de los Yungas de La Paz. Sergio Apaza conducía un Toyota Noah cargado de hojas de coca e iba en compañía de su sobrina cuando fue detenido en el camino por Antonio Surco, por lo menos este campesino, también de 33 años, así lo confesó, para robarle el vehículo. Habían dos personas en el asalto, Antonio Surco y Roberto Chira. El que fue detenido fue Antonio Surco. Fue detenido 2 días después de cometido el crimen, cuando intentaban salir de los Yungas en el propio vehículo Toyota Noah. Ahí fueron interceptados y sindicados por la tenencia del vehículo robado. Antonio Surco relató ante la fiscalía que habían parado el vehículo de Eduardo Apaza. No se sabe las circunstancias en las que le dispararon, pero relatan que estaba con una mujer, que los asaltantes pensaban que era la mujer, pero era la sobrina que no ha sido citada a declarar y es la que sabe lo que ocurrió, porque sobrevivió al asalto. Antonio Surco y Roberto Chira, que son los asaltantes, habían contactado a Javier Huanca, un hombre de Caranavi que no lo conocían, no era amigo, pero
era el comprador del vehículo. Javier Huanca es el encargado, le entregan el vehículo y era el encargado de sacarlo de la Asunta para llevarlo a Caranavi y hacer desaparecer el vehículo. Pero ahí los detuvieron. Cuando fue detenido Antonio Surco, por la policía, el gobierno encuentra un gran pretexto para acusar a los dirigentes de ADEP Coca, en particular a Sergio Pampa. Entonces ya desde la detención, Antonio Surco empezó a ser torturado, golpeado sin piedad, golpeado al extremo. En su declaración ante la fiscalía dice, me pegaron hasta cansarse. En un primer video, porque hay dos, en el primer video en el que se lo ve haciendo declaraciones completamente destrozado, con el rostro completamente destrozado y sangrando, en un vehículo en el que la policía lo está trasladando desde el lugar de la detención hasta las celdas de la policía y la fiscalía en la ciudad de La Paz. En esa detención, la policía o el que lo está interrogando le dice con quién estabas y él relata lo que acabo de decirles. Lo relata de forma cortada, entrecortada, y lo propio va a declarar ante la fiscalía. Esto ocurre 2 días después del asalto y de la muerte de este dirigente Eduardo Apaza de Cofecay. 2 días después. El 17, es decir, 5 días después, el Ministerio de Gobierno le graba una declaración a Antonio Surco y el mismo Ministerio de Gobierno la hace circular. Es decir, es una grabación intencionada, mal intencionada, una declaración forzada y fruto de la paliza, de la violencia ejercida contra este hombre, Antonio Surco, que tiene 33 años. Creo que ya lo dije. En esta segunda grabación es la prueba, entre comillas, ¿no? El momento en el que Surco implica a los dirigentes de ADEP Coca, a Sergio Pampa y a Edgar Bautista. El interrogador le dice qué personas estaban, es decir, en el momento del asalto, y hace un esfuerzo Surco para recordar, porque sin duda le dieron los nombres para que lo memorice y él no se recordaba, ¿no? Ya me imagino, usted está golpeado, ha pasado una noche de torturas y le ofrecen, no sé si la libertad, pero le ofrecen algo a cambio de que usted involucre a gente que usted no conoce y entonces le dan los nombres y usted tiene que memorizar. Y entonces, en plena grabación, ¿qué personas estaban? Ahí estaban Edgar Bautista, Sergio, y se queda sin encontrar. ¿Qué? Le dice el policía. Sergio Pampa. Ya está. Esa es la prueba contra Sergio Pampa, el detenido en las últimas horas. Acusado y serán acusados de terroristas. Por eso el coronel Cordero dice que el primer detenido, Apaza, al que lo machucaron para decir dónde estaba Pampa, lo acusan de tenencia de explosivos. La acusación será terrorismo, porque ya el ministro de Gobierno, Carlos Romero, ha dicho que los cocaleros de la Asunta eran terroristas, tenían armas vinculados con extranjeros. Bueno, entonces, cuando usted oye esas palabras, parece un grupo terrorista que está operando vinculado al narcotráfico internacional. El burro hablando de orejas. ¿Por qué? Porque los detenidos son campesinos, son cocaleros, ¿no? Víctimas de la tortura aplicada sistemáticamente, pero selectivamente por este gobierno. Estos no son los primeros torturados. La tortura es un delito de lesa humanidad, no prescribe, es un delito sancionado en todas las legislaciones y también en la internacional. Es decir, la tortura tiene que ser erradicada del planeta. Es llevar a la víctima al extremo del dolor con el objetivo de inculparse o delatar o
prestar determinada información. La tortura es inaceptable en un sistema democrático, pero este gobierno que no está dentro de un sistema democrático lo viene utilizando sistemáticamente. Estas personas que yo le he mencionado, Antonio Surco, torturado, Saúl Tito Apaza, torturado, y seguramente en este momento Sergio Pampa, torturado, no son los primeros. Hay un antecedente feroz en el caso Apolo. En el caso Apolo, recordarán ustedes, 2013, el gobierno también quiso someter a los cocaleros de esa región en el norte de La Paz a la disciplina del MAS y a la Federación de Cocaleros del MAS. Los productores de Apolo se negaban a aquello y por lo tanto Carlos Romero ordenó una incursión erradicadora con militares, con policías, a una zona muy pacífica, una comunidad que se llama Miraflores. Pero allí perdieron la vida 4 personas, un médico, 2 policías y un militar. Exactamente lo que necesitaba el gobierno para acabar con la organización de los cocaleros independientes y rebeldes. Y entonces empezó la persecución, detuvieron a todos los dirigentes cocaleros de Apolo y de todos los detenidos, procesados y machucados, quedó uno. Se llama Juan Bascopé Cari, detenido el 17 de julio del 2014. A partir del momento que fue detenido, durante 3 días y sus 3 noches, fue torturado. Después de que lo metieron a la cárcel de San Pedro y está allí ya 5 años y más detenido, él pudo declarar ante la Asamblea de Derechos Humanos, que es la única que lo ha visitado, asistido y ayudado, digo como organismo. Él relató que tiene unos dolores de cabeza espantosos que no lo dejan dormir, es que lo golpearon en la cabeza sin piedad. Tiene 3 costillas fracturadas del lado derecho, que seguramente ya han soldado, quién sabe cómo, que no lo dejan respirar. Le han destrozado los nervios de las 2 manos, es decir, de tenerlo tan atado, ¿verdad? Con tal fuerza que ha perdido la posibilidad de mover las manos, no puede hacer las labores básicas porque pues lo han maniatado de tal forma, ¿no? No solo es el dolor, sino la secuela, ¿no? Que lo han dejado incapacitado. ¿Y usted cree que le han dado una aspirina? ¿Usted cree que lo han llevado al médico? Pues no, así lo han dejado y lo han botado a San Pedro sin un peso en el bolsillo, con toda la familia en Apolo, que, bueno, está allí lejísimos. Solo la madre, viejecita, llegó hasta La Paz, rompió una pollera y con esa tela le hizo una faja de yute con la que le envolvió el pecho para atenuar el dolor de la ruptura de las costillas. Es decir, es eso lo que hace el gobierno con campesinos, con cocaleros, que tienen un solo delito. No es ni el crimen ni el terrorismo, el delito es ser independientes políticamente del MAS. Y ese delito se paga con tortura. Ahora, ¿sabe cuál es la ironía? La ironía de esto es que los que acusan a estos campesinos de terroristas resulta que han ejercido el terrorismo y que han salido después de unos años de cárcel, pues sin verdaderamente pagar la consecuencia de sus actos. Me refiero a el vicepresidente Álvaro García Linera y su hermano, que se sabe tiene una especie de ministerio de gobierno paralelo vinculado directamente a la vicepresidencia. Bueno, ha
Raúl dijo, estoy orgulloso de lo que hice. ¿Qué es lo que hizo? Bueno, armó el EGTK y con el EGTK, que se supone tenía el título de guerrillero, organización guerrillera, pero era una organización de bandidos, ¿no? Que hicieron en 1991, 90, 91, volaron varias torres de alta tensión, ¿no? Eh, varias, gasoductos. Uno de los casos con mayor repercusión de Kobe, además, murieron 2 personas, un niño entre ellos, pero luego se dedicaban a los asaltos, a juntar plata. Al menos 5 asaltos, el más conocido, el asalto a la remesa de la Universidad Mayor de San Simón en Cochabamba, un grupo de hombres armados con el rostro cubierto, asaltaron al personal que estaba trasladando una remesa que tenía $500,000, cuyo objetivo era el pago de salarios de los empleados de la San Simón. Se llevaron $441,000 exactamente. Todos estos operativos y estos atentados terroristas no fueron sancionados, no llegaron a sentencia. Los delitos prescribieron y Álvaro García Linera es vicepresidente desde hace 13 años. Pero ¿sabe qué? Esta es una historia como vieja. Más reciente, tanto el fiscal Sosa como los detenidos en el caso terrorismo, que ya es dentro de este gobierno, apuntan a Raúl García Linera como el autor de las iniquidades que cometieron en Santa Cruz al armar un caso de terrorismo para detener a gente inocente, gente que está 8 años presa por delitos que tampoco cometió. Felipe Mosa, por ejemplo, dice, el que ordenó mi detención, el que dijo cómo había que hacer y el que acompañó toda la comitiva, la parafernalia de operativo antiterrorismo para traerme hasta La Paz fue Raúl García Linera. Y lo propio dice Sosa. Sosa dijo, todo esto se armó desde la vicepresidencia. El fiscal que fue mano derecha de este operativo. Pero más grave que eso, más grave que todo, es la relación del actual gobierno con Irán. Hace pocas horas estuvo en Santa Cruz el canciller de Irán, Mohammad Javad Zarif, recibido primero por el canciller Diego Pari, pero después por Evo Morales. Grandes abrazos. Se ha firmado un memorándum de entendimiento para crear una escuela militar con el objetivo de que los iraníes den la formación militar a los nuestros. Esto es solamente la culminación de varios memorándums de entendimiento. Es el final de una larga historia que comenzó el 2007, cuando el presidente de Irán, Mahmoud Ahmadinejad, visitó Bolivia. Eso ocurrió en septiembre del 2007. El 2008, Evo Morales visita Teherán, la capital de Irán. El 2009, otra vez vuelve el presidente de Irán a nuestro país. El 2010, por segunda vez, Evo Morales viaja a Irán. Es decir, relaciones estrechísimas. Y se firman acuerdos que son secretos. Algo se dijo de estos acuerdos, el litio, la explotación de uranio, que es lo que le interesa a los iraníes. En medio de eso, unas gentilezas tremendas de los iraníes con Evo Morales, le regalaron un canal de televisión y Evo Morales lo aceptó. Abya Yala es ese canal de televisión. 2 plantas de leche que las instalaron en el altiplano paceño, pero la relación fue permanente. El 2010, le decía, Evo Morales viajó por segunda vez a Teherán. El 2011 llegó a Santa Cruz el ministro de Defensa de Irán, Ahmad Baidi, y se armó un lío tremendo porque resulta que este ministro de Defensa, Baidi, tenía orden
de captura internacional por la Interpol, acusado de haber participado en la voladura de las instalaciones de este centro judío, además centro de los profesores judíos, el atentado a la AMIA, atentado que ocurrió en 1994. El saldo, más de 80 personas muertas. De todas ellas, habían 8 bolivianos que perdieron la vida en ese atentado, que fue el más grande, no solo de Argentina, sino de los ocurridos hasta entonces en nuestro continente. Uno de los responsables, ministro de Defensa, en Santa Cruz, abrazos con Evo Morales, y la Cancillería argentina se resintió. Informó que la Fiscalía Argentina había alertado a la Interpol boliviana para que lo detengan y por supuesto no lo detuvieron. Pero el escándalo era tan grande, la entonces ministra de Defensa, Cecilia Chacón, que también estuvo en los saludos protocolares, y el canciller de entonces, Choquehuanca, dijeron que inmediatamente le habían pedido al ministro de Defensa iraní el abandono de nuestro territorio, que es una especie de expulsión, pero en realidad lo trataron entre ellos por esta presencia absolutamente incómoda. Esto ocurrió el 11, pero las relaciones con Irán no es que se congelaron ni nada, no, siguieron viento en popa, porque las reuniones con autoridades, etcétera, continuaron. El 18, el comandante de las Fuerzas Armadas de nuestro país, Yamil Borda, viajó a Irán y allí se encontró con su par, Amir Hatami, que insistió en la cooperación militar a Bolivia. Ambos hicieron una conferencia de prensa allí en Irán y dijo la autoridad iraní que iba a desarrollar una cooperación militar en el marco de la política exterior iraní. Y Borda declaró: Bolivia busca implementar el modelo de defensa iraní. Y eso es lo que está en marcha. Eso fue el 18. A principios de este año, Evo Morales fue a Venezuela a solidarizarse con Maduro. Y allí tuvo una reunión con el mismo ministro de Defensa iraní, Amir Hatami. Y fruto de esa reunión es lo que hemos visto en las últimas horas, la llegada del canciller iraní para ya establecer no solo la venta de drones, que sería lo de menos, drones se compran en cualquier lado, pero establecer una escuela militar, ya es un hecho formal, para la capacitación de los militares bolivianos bajo la tutoría iraní. Esto es extremadamente grave, porque Irán no es cualquier país, es un país que está enfrentado abiertamente a Estados Unidos, es un país que está peleado con el mundo entero porque está desarrollando la bomba atómica, cuyo objetivo es hacer desaparecer Israel, y es un país que acuna, fomenta y financia el terrorismo de Hezbollah. Hezbollah es una organización terrorista libanesa que nació en 1982 a raíz de la incursión israelí a Líbano. Parecía una organización más bien defensiva, pero no, a partir del año siguiente ya Hezbollah debuta en el terrorismo cuando hace volar la embajada de Estados Unidos en Líbano, dejando un tendanal de muertos, más de 60 muertos y 120 heridos en Beirut. Y ese fue el principio. A partir de entonces no para. Es decir, no puedo leerles la cantidad de atentados que ha hecho Hezbollah porque tomaría muchísimo tiempo. Pero es un baño de sangre.
son restos humanos que vuelan por todos lados porque ponen autoatentados, bombas. En el caso de la voladura de la Embajada de Estados Unidos usaron 900 kilos de explosivo y de ahí no pararon, hicieron volar un avión de Air France, ¿no? Más de 200 víctimas. En fin, es terrorismo en estado puro. Un terrorismo acunado por Irán, que ha destrozado un país que se llama Yemen, que está al lado de Arabia Saudita. Era un país riquísimo, productor de petróleo, vinculado a Arabia Saudita, ambos con gobiernos sunitas. Usted sabe que en el mundo árabe la guerra es entre sunitas y chiitas. Arabia Saudita representa a los sunitas, que es la población mayoritaria, e Irán y la dictadura de Siria respaldan a todos los chiitas. Entonces, Irán está respaldando en Yemen a los rebeldes Houthis, que son chiitas, apoyados por Hezbollah. Han acabado con ese país, han acabado con ese país, como en nuestro continente se está acabando Venezuela. Un reporte de noviembre del año pasado decía 85,000 niños menores de 5 años han muerto de hambre en Yemen. Ese es el resultado del terrorismo, porque al meterse Irán también se metió Arabia Saudita, y bombas vienen y bombas van, no importa de qué lado venga la bomba, están acabando como acabaron con Siria, exactamente igual, ¿no? Pero Yemen es el ejemplo más claro de la participación tanto de Irán como de Hezbollah, que es el encargado de capacitar para el terrorismo a los Houthis. Tienen una base de entrenamiento al sur del Líbano y allí van todos los estudiantes de terrorismo. Pero en nuestro continente es más grave porque nos afecta directamente. Lo de Yemen lo vemos en la foto, ni queremos ver porque son esos rostros de niñitos famélicos. Antes eran las fotos de África, pero ahora vienen de Yemen y pronto vendrán de Venezuela. En Venezuela se vincularon o llegaron de la mano de Hugo Chávez. Desembarcaron primero a Venezuela. La relación íntima de Hugo Chávez con Irán, ese fue en el puente de entrada, e Irán trajo a Hezbollah. Hezbollah se vinculó directamente con el que llegó a ser vicepresidente, Tarek El Aissami, que primero tuvo un cargo en migración, especialmente en extranjería, era el jefe de extranjería, y desde ese cargo distribuyó pasaportes a todos los miembros de Hezbollah para que puedan moverse libremente con pasaporte venezolano por todo el mundo, pero especialmente por nuestro mundo. Desde Venezuela, los de Hezbollah han logrado vincularse a todas las actividades ilegales que usted puede imaginar con el objetivo de transferir recursos que financien el terrorismo. El terrorismo no es gratis, se necesita mucha plata. Las acogedoras relaciones del gobierno de Venezuela, pues estas acogedoras relaciones con Irán son las que facilitaron el movimiento de los miembros de Hezbollah por toda la región. Luego se vincularon a las FARC, luego se vincularon a los Zetas en Colombia, a los del cartel de Sinaloa en México. En fin, narcotráfico, lavado de dinero y armas es el negocio de Hezbollah. ¿Cuántos de Hezbollah habrán en Bolivia? ¿Cuántas células funcionarán? Cuando llegan los iraníes, llegan del brazo de Hezbollah. Cuando dicen que van a hacer este entrenamiento, no es que van a entrenar solo a las Fuerzas Armadas, sino a los paramilitares. Esa fue la tarea, junto con los cubanos, de entrenar a los llamados colectivos en Venezuela, que han cobrado la vida
de tantos ciudadanos venezolanos. Son los paramilitares que funcionan en Nicaragua y que todavía no los hemos visto accionar, pero cuando se empieza a practicar tortura, como la que estamos viendo con los detenidos de la Junta, usted puede ver a través de estos hechos que parecen aislados, que todavía parecen pocos, usted puede ver el alma diabólica de un régimen, no haciendo alusión a la religión, pero a la maldad, ¿no? El uso de la tortura que hasta hace poquito se ha llevado la vida en Venezuela de un oficial de la naval, Rafael Acosta Arévalo, muestra que hay gente entrenada para esto, hay gente entrenada para torturar, tortura que a veces, como en este caso, termina con la vida de las personas, y a veces la tortura es tan brutal, es tan extremadamente inaguantable, que las víctimas piden que los maten de una vez, porque la tortura, además de la golpiza, va acompañada del cercenamiento de partes del cuerpo, de acabar con la resistencia moral, en fin. Por eso está prohibida en el mundo, porque no es humana, ¿no? Es inhumana, es de gente que no merece ser considerada gente. Bueno, eso es Hezbollah, eso es Irán, esos son los grandes aliados del gobierno de Evo Morales. Y uno dice, por Dios, si esto sigue a continuación, no serán solo los campesinos de los yungas, será cualquier opositor, como en Venezuela, el que se siente o se eche en la mesa de tortura, porque es parte de la política para mantener a un régimen que está amparando no solamente los avances de Irán en materia de bombas atómicas, pero también a su brazo terrorista que es Hezbollah. Hasta aquí llega mi informe. Muchas gracias por seguirnos con otro informe aquí en Cabildeo mañana. Cabildeo presentó Informe Especial con Amalia Pando.